está con nosotros el arquitecto Luis Ojeda, que va a empezar hablando, y el arquitecto Antonio Peniche Gallareta, que luego va a continuar. Ahí está entre el público la distinguidísima doctora Elvia, que desgraciadamente le cayó catarro, le cayó una cosa muy fea en la laringe y no puede hablar, pero nos vino a acompañar. Yo, como todos ustedes, lamento mucho que no le podamos oír porque es una sabia mujer en materia de ciertas colonias, ¿no? Nadie ha podido igualar su trabajo. Bueno, le doy la palabra al arquitecto Luis Ojeda. Gracias. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de discusión y de reflexión. Felicitaciones a quienes convocaron y organizaron este magnífico escenario. Mérida en 4 tiempos: pasado, presente, futuro y poesía. Junto con la doctora Elvia González, con don Gonzalo Navarrete y con el arquitecto Tony Peniche, vamos a reflexionar un poco acerca de la ciudad, de su historia, su proceso evolutivo, su futuro, su actualidad. ¿Sí? Y me corresponde hablar en estos 483 años de la fundación de Mérida, el 6 de enero de 1542, sobre la ciudad histórica. Hoy, en el siglo XXI, debemos entender a la ciudad histórica no solo la que está al interior de la zona de monumentos históricos, a la que referimos como el centro histórico, sino también a otras colonias que están ya en el contexto del circuito colonias y de los cuales abundaré en unos minutos más adelante. Existe un conjunto de valores urbanos y arquitectónicos que fundamentaron la zona de monumentos históricos de la ciudad de Mérida, establecida en el Decreto Federal de 1982, lo que hoy conocemos como el Centro Histórico, en un perímetro de poco más de 8 kilómetros cuadrados que comprende 759 manzanas y que en su momento tenía 3.906 edificaciones, 572 de ellas monumentos históricos en términos de la ley federal. Y dicho perímetro comprende en la actualidad los rumbos de San Sebastián, la ermita de Santa Isabel, la Mejorada, San Cristóbal Santiago, Paseo de Montejo y parte de Itzimna. Cada uno de estos rumbos o zonas de la zona de monumentos o centro histórico, con sus propias características y particularidades en cuanto a tipo de edificios, en cuanto a acontecimientos sociales, en cuanto a memoria colectiva, en cuanto a valores arquitectónicos y urbanos. Porque eso es lo que tiene cada ciudad, un conjunto de valores que hace diferente a Campeche y a Morelia, de Mérida, de Izamal y de Valladolid, y que a partir de ese conjunto de valores debemos entender que lo que es válido para una ciudad no es válido para otra ciudad, porque cada ciudad tiene su tipología de edificios, qué características tienen los edificios a partir de los procesos históricos y las periodicidades que tiene, su traza urbana, su escala, sus alturas, los materiales y los sistemas constructivos, que reflejan finalmente la manera de vivir y las épocas ahí presentes. Esto no lo sacamos de la manga, esto se ha establecido en documentos fundamentales como la Carta de Conservación de las Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas, conocida también como la Carta de Washington de 1987, emitida por ICOMOS. En Mérida, la ciudad histórica toma forma entonces en la zona de monumentos históricos, aquella en donde tiene competencia el INAH, cierto, pero también tiene competencia el ayuntamiento y el gobierno del estado, dentro de una ciudad que, como todas, tienen procesos de consolidación y crecimiento, que van propiciando diversas relaciones con ese entorno y que en el caso de Mérida estuvo alguna vez circunscrito al circuito colonias, después al anillo periférico y actualmente ya tiene un crecimiento que la entreteje con otros municipios. Los otros contextos de patrimonio del municipio también tienen un reconocimiento por parte de las autoridades municipales en las declaratorias que se hicieron en 2004 y 2008 para su protección, la arquitectura del siglo XX fundamentalmente. También existen documentos como el Programa Parcial de Centro Histórico publicado por el Ayuntamiento en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en 2004, documento que debería actualizarse y que ha permitieron en su momento proyectos que nos han llevado a revalorar nuestro centro histórico, nuestras zonas de patrimonio, en fin, la arquitectura histórica que tiene Mérida. Mérida tiene habitantes y ciudadanos con plena conciencia del valor de su arquitectura histórica, de la calidad de vida de su ciudad. Mérida tiene actores dentro de la sociedad civil y también tiene autoridades que han sido conscientes
hasta cierto punto de la importancia de su patrimonio. Prueba de ello, por ejemplo, es el programa de rescate de fachadas del ayuntamiento, vigente desde 1995 y que debería recibir mayor impulso, mayor respaldo. Es el único a nivel nacional. También tiene el concepto de los parques arqueoecológicos que se han integrado dentro de los nuevos desarrollos urbanos y que eso la ha hecho una ciudad diferente a otras a partir de aprovechar el patrimonio arqueológico que caracteriza no solo a Mérida, sino en buena medida a toda la península de Yucatán. Voy cerrando esta primera participación, pero también tenemos amenazas a partir del desarrollo de proyectos ajenos a esas características arquitectónicas y urbanas que tiene cada uno de los contextos de la ciudad. Proyectos que se han impulsado quizá con el afán de hacerla visible y agradable a los ojos externos, a los ojos del turista y distante en ocasiones a los ojos del local. Y confundir con ello conceptos como remodelar, que no es lo mismo que restaurar. Un edificio debe de tener una serie de principios y una serie de respeto a sus valores para entenderlo como una restauración y como no una remodelación. También entender que reconstruir algo que se demuele para construir algo nuevo no es conservar. La sustitución de materiales y sistemas constructivos van también propiciando el olvido de los valores de la ciudad histórica. Usar cal en lugar de cemento en fechas recientes ha sido algo importante, pero nos falta ir en contra de esas modas como es la inclusión de materiales que no son característicos de la región, azulejo, talaveras y otros elementos que tratan de dar paso a una arquitectura mexicana distante a la arquitectura de la península y a la arquitectura de Mérida, porque cada zona de la península tiene también sus particularidades arquitectónicas. Eliminar los corazones de manzana que significaron áreas verdes para la ciudad histórica es también un error garrafal. Priorizar la facilidad a algunas inversiones por encima del correcto cumplimiento de las normativas también es un error, porque esas normativas finalmente exigen la conservación del patrimonio cultural y la calidad de vida de Mérida, o para los habitantes de Mérida. Las ciudades históricas están dentro de una dinámica de crecimiento, pues son espacios vivos, no son recintos museográficos. Ahí vivimos todos nosotros. Por ello es importante un equilibrio, las restricciones, los planes y programas que permitan definir la relación entre los diversos actores y las diversas áreas de la ciudad contemporánea, de lo cual abundará el arquitecto Tony Peniche. Correspondería a la doctora Elvia González participar. Ella nos pidió compartir algunas ideas de manera muy breve y me tomaré unos minutos más para precisarlo y ya me dirá ella si apruebo o repruebo esta participación con la arquitectura del siglo XX. Mérida tiene en la década de los 20 a los 40 un crecimiento que es distinguible a partir de sitios como la García Ginerés, la avenida Colón, a partir de los 40 la avenida Campo Deportivo, la colonia Alcalá Martín, la consolidación de la misma avenida Colón, también la colonia México y la colonia Alemán, que en su momento no tuvieron conectividad en el centro y significaban ir a otros extremos de la ciudad. De Montejo, pues no había en ese momento Nachicocón, bueno, aquí me pierdo un poco Elvia, pero aquí ella refiere cómo hay 50 familias que se trasladan a vivir a la colonia México y a partir de ello se va dando una conectividad y prolongación con la avenida Alemán, ¿es correcto? No. ¿No? No es la avenida Alemán. Okay, me confundí acá. Pero bueno, lo que plantea aquí también la doctora Elvia es que entre los 50 y 60 se da un poblamiento para Mérida en la colonia México, en la colonia Buenavista, en las zonas aledañas y en la colonia Alemán. Y a los finales de la década de los 60, Cordomex es el límite de la ciudad, el camino hacia Progreso toma forma la colonia Cordomex. Entre los 70 y los 90, el Campestre y los bancos y los comercios comienzan a tener un éxodo del centro, que era el único sitio de servicios, hacia estas nuevas colonias, hacia el norte de la ciudad. Comienzan los crecimientos verticales de 3 pisos y a partir de los 90, con el cambio de la ley agraria y la liberación de tierras ejidales, comienza la compra de tierra, la especulación de esta tierra y a partir de ello
el proceso de crecimiento de nuevos fraccionamientos. Comienzan a llegar franquicias que ocupan grandes lotes sobre Prolongación Montejo, y a partir del 2003, con el cambio del programa de desarrollo urbano, se da una expansión ilimitada para la ciudad. Se tiene un éxodo de gente de otros lugares, de nuevos ciudadanos para Mérida, y esto en virtud de que hay una tranquilidad y una oportunidad para nuevos negocios, lo cual se refleja en el crecimiento y el surgimiento y crecimiento de plazas comerciales en inicio verticales. Y esta nueva gente, estos nuevos habitantes para Mérida, han significado también nuevas maneras de vivir y nuevos espacios urbanos y arquitectónicos para la ciudad. Hasta aquí llega mi participación y espero, Elvia, haber podido compartir a grandes rasgos lo que nos pediste expresar en esta participación. Arquitecto. Muy bien, pues gracias, Luis. Yo platicaré un poco sobre los retos del urbanismo que tiene la ciudad de Mérida. Siempre estamos hablando sobre la expansión de la ciudad de Mérida. Se está expandiendo de manera horizontal, muchas veces se dice descontrolada, y se busca una alternativa para redensificar la ciudad, para poner más habitantes adentro del periférico y no seguir expandiéndose de manera horizontal. Ese siempre ha sido un debate, pero desgraciadamente en los programas de desarrollo urbano aún no se especifica cómo se debe redensificar la ciudad. Si se ha incrementado muchísimo, el ayuntamiento en administraciones anteriores se incrementó mucho el precio del predial al norte de la ciudad de Mérida. Saliendo del periférico hacia el norte, mientras más se llegue a Progreso, más caro es el impuesto predial por metro cuadrado, estamos hablando de la equivalencia, ¿no? Pero aún así, incrementando el predial en el norte de la ciudad, la expansión sigue y no ha habido realmente un control de esto. Y por otro lado, también se ha empezado a instalar edificios de mayor altura prácticamente en cualquier parte, y eso también crea un problema. En aras o en el pretexto de la redensificación, empiezan a construir edificios altos dentro de la ciudad o incluso casi en cualquier parte, y no hay un control, y tampoco la ciudad está preparada para eso. Ese es un tema. Y ¿cuánto realmente estamos dispuestos los ciudadanos de Mérida a seguir expandiendo la ciudad? Eso había que preguntárselo, ¿no? Entonces, yo me pregunto, entre los análisis urbanísticos está la constancia de Machetti. Machetti fue un físico, es un físico italiano, César Machetti, que ha hecho muchos estudios urbanísticos de muchas partes del mundo y tomó el parámetro de 30 minutos. Las ciudades empezaron a crecer antes. En la antigüedad obviamente era nada más gente a pie o a caballo en movimiento animal. Entonces las distancias de las personas, dice Machetti, que son 30 minutos lo máximo que la gente está dispuesta a caminar o a trasladarse de un lugar a otro dentro de la ciudad. Pero cuando vino la revolución industrial, cambiaron los sistemas, entonces la ciudad se expandió más, entraron trenes, entraron otros sistemas en donde ya la ciudad se fue expandiendo más, y ahorita pues en la época modernización, con donde predomina el automóvil, pues la ciudad aún es mucho más amplia. Pero esos 30 minutos aparentemente siguen siendo válidos. O sea, yo estando en auto, ¿cuánto estoy dispuesto a manejar de mi trabajo a mi casa? Según Machetti son 30 minutos. Entonces, yo no sé si ese será un parámetro que se pueda ver el límite de la ciudad, hasta dónde. Bueno, yo vivo lejos, yo vivo casi en Civichaltún, ¿no? Y para ir para mi casa
Pues si estoy en el centro de la ciudad, me lleva media hora, literalmente, o a veces un poco más, depende del tráfico. Entonces, yo creo que el límite ya está marcado por ese parámetro, ¿no? Más al norte, la gente que vive en otros fraccionamientos más al norte, llegando a Progreso, creo que ya se pasa de la media hora y la gente se desespera, ya sea por el tiempo de traslado, pero también cuando se piensa que se va a llegar en tanto tiempo, pero te congestionas en la vialidad y te tardas más tiempo, es cuando más te desesperas. Entonces, esos parámetros habría que ver si usamos ese mismo parámetro o no, ¿no? Entonces, el tema también es, el otro es el congestionamiento vial y el transporte público. Hasta hace poco tiempo, el transporte público era bastante malo en la ciudad de Mérida. En los últimos años se hizo un esfuerzo, se compraron vehículos más nuevos, más bonitos, se puso una línea que le llaman el IETRAM y está muy chévere, pero aún no se relaciona con el desarrollo urbano. Idealmente para las ciudades compactas o los parámetros internacionales es que se redensifique alrededor del transporte. Es el tema de que es el desarrollo urbano orientado al transporte. Entonces, en teoría, cuando ustedes van a otras ciudades donde hay metrobús o hay metros, donde hay mayor densidad es donde hay infraestructura, donde hay agua potable, electricidad, también transporte público y vialidades suficientes. Entonces, en el caso de Mérida, ya se tiene un transporte, pero aún no se tiene la planeación orientada al transporte. La alternativa es que se ponga los edificios de mayor densidad cerca del transporte público, pero eso hay que dotarlos no solamente de transporte público, que tenga suficiente agua, que tenga suficiente electricidad, líneas de infraestructura y también que no cause problemas de congestionamiento vial. Lo idealmente es que dejemos el auto en la casa y agarremos el transporte público para ir a trabajar, para ir a la escuela o para ir al hospital o para ir a consulta o lo que sea. La mayor parte de la gente de viajes lo dan ese tipo de usos. Para comercio, hay muchos que circulan en la ciudad porque están haciendo diligencias de manera intermitente, pero la mayor parte de la gente usa esa manera de movilidad, esa manera de moverse. Entonces, si diseñamos la ciudad en ese sentido, en donde podemos redensificar la ciudad, una alternativa es esta. Otra serían haciendo otros desarrollos de manera aislada que tengan todos los servicios. La ideal es que las personas no tengan que trasladarse demasiado para llegar a los servicios básicos: salud, educación, cultura, recreación. Si tienes esos servicios cercanos a tu casa, usualmente los niños pueden ir caminando a la escuela, ¿no? O al parque, o se tiene que ir a comprar a la tienda de abarrotes o al supermercado o al mercado, esté relativamente cerca. Eso es lo ideal. Pero desgraciadamente la ciudad de Mérida aún no tiene complemento de servicios que se requieren para tener a una distancia cómoda, ¿no? Entonces, ese es otro tema importante que hace falta incluir en los programas de desarrollo urbano, que es prácticamente el documento que rige el crecimiento de la ciudad. Y el otro es las consecuencias que ha generado este incremento del valor inmobiliario en la ciudad de Mérida, que no es único de Mérida, hay en muchas partes del mundo, pero en Yucatán lo vemos específicamente en los puertos. Todos los puertos, en Progreso, en Chelén, en Cizal, en Telchac, en Celestún, en todos los puertos de Yucatán, el valor inmobiliario se ha incrementado impresionantemente. La gente de Cizal, originaria de Cizal, los hijos de esas personas ya no pueden comprar una casa en Cizal porque vale un montón de dinero, aunque no estén frente al mar, Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Tienen que buscar dónde vivir. Y lo mismo pasa en las demás
lugares de los puertos. Y también pasa en Izamal, y también pasa en Valladolid, que ya lo nombraron pueblo mágico. Y se fijan, por ejemplo, ahorita un proyecto precioso, el proyecto está excelente y lo disfrutamos mucho, diseñado por un amigo nuestro del colegio, el Parque de la Plancha. Es sumamente exitoso, hay mucha gente que va a ir allá, está muy bonito, pero ¿qué pasa con los vecinos que viven alrededor del parque? El valor inmobiliario ha incrementado muchísimo. La mayor parte de la gente allá era gente de las familias de los ferrocarrileros. Entonces, ya los hijos y los nietos de esas familias ya no pueden comprar una casa. Ya la presión inmobiliaria está impresionante. Y la gente les están presionando para que vendan sus predios, aunque estén chiquititos, aunque estén en mal estado. Le están pagando muchísimo dinero, pero luego, ¿dónde se van a ir? Se tienen que ir, yo no sé si a Ciudad Cauquel o a Los Héroes o a algún lado donde puedan comprar una casa. Pero entonces ese fenómeno de desplazamiento de gente original por el auge económico se llama gentrificación. Y ese es un tema que no solamente es de Yucatán, ha pasado en muchas partes del mundo, pero sí es importante atender ese problema. ¿Qué políticas públicas debe impulsar la autoridad o los ciudadanos que podamos hacer propuestas para que se mitigue ese problema o se evite ese problema, ¿no? Acuérdense de aquel caso de Cisal, que había una pescadería que vendía un pescado frito excelente y era muy bueno el señor, vendía pescado frito y de repente estaba en una casa antigua ya de Cisal y de repente el dueño de la casa le subió la renta, que porque había una cadena de restaurantes muy prestigiada y lo sacaron al pobre. Y en el mismo lugar hay un restaurante muy bueno, muy lujoso, muy chévere, pero el empresario local que estaba ahí de hace décadas ya no puede estar. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de las autoridades? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como ciudadanos para tratar de empujar o proponer o tratar de implementar políticas públicas que le den apoyo a la gente local para que no sean desplazados, ya sea incrementando las ofertas de vivienda, que se puedan incluir gente de bajos ingresos, de medianos ingresos y de altos ingresos, hacer edificios mixtos en ese sentido, no solamente por usos de suelo, porque a veces ponen en planta baja ponen comercio y arriba ponen la vivienda, pero pueden ser también por niveles de ingreso, puede haber para gente que tenga cotización de Infonavit, otros que tengan algún subsidio del gobierno, otros que estén con crédito bancario y otros que estén de libre mercado, que puedan tener su penthouse muy bonito en la planta superior, ¿no? Pero esas son políticas públicas que debemos impulsar para dinamizar la economía, pero también tratar de apoyar a la gente local para no ser desplazada con este tema de la gentrificación. Entonces, mejor le paro porque ya hablé demasiado, pero sí, lo que queríamos es abrir un poco el micrófono para cualquier pregunta que podamos hablar sobre Mérida, ya sea en la parte del centro, que Luis lo expuso muy concretamente, la importancia de preservar el patrimonio histórico, como también el crecimiento de la ciudad y las colonias, la Alemán, la Colonia México, la García Generés, la Buenavista, o otras colonias, la Chuminópolis, otras la García Generés, otras que son colonias que tienen mucho valor arquitectónico, muy buena calidad del espacio público, pero también tienen su diferente problemática, ¿no? Y el otro tema es ya del urbanismo y la expansión urbana, que estamos dispuestos a platicar también al respecto. Así que, Gonzalo. Sí, adelante, vamos a hacer. Pues aplaudan, no sé por qué. No se cohiban a los arquitectos. Ahora que estaba leyendo el arquitecto Ojeda, las ideas de Elvia, hay décadas en todas las ciudades, creo, axiales en las ciudades. La década de los 70 significa la Mérida moderna, más o menos. Es la década en que se hizo el periférico, el circuito colonias, se pavimentó el sur de la ciudad, a partir de los Cocos, que ahí nace el sur, a un lado
se estaban peleando dos gobernantes ferozmente. ¿Quiénes eran? Loret con Cervera Pacheco. Entonces, todos querían mostrar en la ciudad de Mérida, no en el interior del estado, lo que estaban haciendo. Entonces, Cervera hace una obra impresionante, es el mejor Cervera Pacheco. Cuando era alcalde, ¿no? Cuando era alcalde, pavimenta todo el sur con participación de la gente. La gente dio dinero para la pavimentación del sur. Loret, allá junto a Los Cocos, hizo Villa Magna, que es un gran complejo deportivo. Bueno, en su momento era sigue siendo grande, ¿no? Pero en su momento sí era espectacular. ¿Qué? Villa Palmira, perdón, no Villa Magna, perdón, Villa Magna, Villa Palmira, perdón, gracias por la Villa Palmira. Y se une Chuburná y Campestre, y el Campestre, los dos. Pero Chuburná es un laberinto roto, es un chocbichuy, como todas las haciendas y poblaciones que se toman como tal, se vuelven un problema, ¿no? Pero bueno, también hizo mucho, y el Campestre pues abrió toda la posibilidad, y son de la misma época, poco más o menos, ¿no? Son de la misma época. O sea, en 1970, Loret de Mola capta Chuburná y lo vuelve ya parte de la ciudad de Mérida. Y en el 73, cuando matan a Charras, se estaba haciendo el Campestre, se estaba vendiendo, ¿no? Que es una historia también muy interesante. Pero preguntas, nada más hice esto para animarlos. ¿Quién quiere preguntar? Hasta. Adelante. Llévales el micrófono. Joven, espérate. Ven. Sí. Ahí está, ahí viene otro de atrás. Gracias. Tráele. Yo quiero hacer un comentario con respecto al YETRAM, que me parece un magnífico proyecto de vanguardia. En lo que no estoy muy de acuerdo es en la situación de los carriles de la vialidad. Hay muchos lugares en donde se forman largas colas de vehículos, y del otro lado tenemos el YETRAM, todavía es muy escaso su pasajeros. No solo sus pasajeros, su frecuencia. ¿Sí? Entonces, tú hablabas de la desesperación por llegar en media hora. Entonces, tú estás en tu vehículo en una cola larguísima y tienes otros carriles, 2 o 3 carriles sin uso. Yo entiendo que eso a futuro debe funcionar, porque tú mismo mencionaste que hay que dejar los vehículos en casa y ocupar el transporte público. Pero por el momento se forman colas hasta de 500 metros, 300 metros de vehículos cuando hay otros carriles. Un caso muy especial es el camino al aeropuerto, que tienes 3 carriles, de los cuales uno usa el YETRAM y otro usa el vaivén. Nadie se pone en fila detrás del vaivén, porque cuando frenan todos. Entonces, de camino al aeropuerto solo queda un carril. No sé si han experimentado ustedes. Sí, claro. Entonces, yo quiero poner a su consideración sus opiniones de cualquiera de aquí para ver qué les parece esto que estoy planteando. Otra cosa son las famosas ciclovías. Nos están quitando también carriles de circulación a los vehículos. También entiendo que es a futuro, pero mientras tanto, creo que tenemos espacios disponibles para situar las ciclovías. Por ejemplo, en el circuito Colonias tenemos largos tramos de líneas de ferrocarril que ya no se usan, que podrían convertirse en ciclovías. Igual en la calle 60 Norte, el Camellón Central podría ser una gran ciclovía desde Banamex hasta Liverpool. Entonces, pues también quiero poner a su consideración, tenemos en el Paseo Montejo, tenemos anchas banquetas para tener ciclovías en vez de estar ocupando. En la prolongación del Paseo Montejo hay muchos comercios que han cerrado porque la gente ya no acude. Todo por esas, yo les llamo pirámides aplastadas, Sí. Los donde solo puede circular el vaivén.
y el vaivén. ¿Ah? No, los camiones, ¿no? Sí, los están camiones. chatos, así que están. Lo pusieron para evitar que entren vehículos. Exactamente, Solamente pasa el autobús. pero le están quitando 2 carriles, uno de ida y otro de vuelta Eso al paseo Mateo. incontrovertiblemente está mal planeado. Desde luego. No tiene, usted hizo una observación que es determinante. Yo me voy a la casa de usted a Montejo, ¿no? Por Montejo. Y está el tráfico parado. Pero las vías para esta gente y para la ciclovía y no sé qué más, vacías. Las ciclovías casi no se usan. No sé quién pensó. O sea, eso estaría bueno para Bruselas, yo no lo dudo. Yo veo que la gente allá anda en bicicleta con una temperatura diferente. No sé, para unas ciudades europeas estaría muy bueno. Yo creo que, yo pienso que no vamos a solucionar esto. Hay problemas muy graves en tránsito, pero hay otros que nos los buscamos. No son la consecuencia de los vehículos, sino es, yo no sé qué onda, todo esto de achicar Montejo, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? O sea, a eso me refiero. O sea, por ejemplo, en Cordemex hay una ciclovía que está sobre el camellón lateral, que funciona muy bien. La ciclovía no es peligroso para el transeúnte. no, para nada. Entonces, si en el paseo Montejo sobre la banqueta ponemos una ciclovía, no pasa nada. Y sí, tienes la circulación. Claro. Ahí por donde está el Fiesta Americana y la Escuela Modelo y el Teresiano y todo eso, se ponen unas colas enormes. A ver, usted, el micrófono. Sí. Gracias, Alfonso González. Estamos acá, el arquitecto refiere historia, que la doctora Elsie dice tal o cual cosa porque estudia. ¿Cuáles son las propuestas? ¿A dónde vamos? Todos tienen miedo. Nadie dice nada. ¿Por qué no se llegan a acuerdos? Y en vez de decir, es que debería ser, que la media, que la nostalgia, no. Esto debe de ser así. Y el que no esté de acuerdo, que lo diga y lo manifieste también y se evalúe, ¿verdad? Pero como dice el arquitecto Reyes Bolio, cualquier cosa que se hace el negocio por el negocio, sin planeación y sin planificación. Y eso del transporte es una vacilada. Una vacilada. O sea, comprar camiones y que nos apantallen, porque yo hablaba con el que manejó la cuestión de medios de Hernán Cotasec, me dice, ¿ya te subiste, ingeniero? Sí, le dije, hasta unos más chéveres, le dije, con aire acondicionado y con internet. Ese no es el punto. O sea, sirve, se planeó, se planificó, los paraderos están, la frecuencia, a cuánto se atiende, era necesaria esa inversión. Las ciclovías, hay que pintarlas, pues sí, que le avisen al cuate con que hicieron el negocio, que hay que pintarle, o sea, o están cobrando sin hacerlo, no lo sé, pero a lo que voy es que no hay seguimiento a todo esto. Y esta Mérida que nos referimos hoy, que se celebra su 43º aniversario, ¿por qué no atendemos esta Mérida vernácula y planeamos una nueva Mérida en donde deba de ser? Me decía Rolando Zapata, en paz descanse, digo el gobernador, sí, por su gestión, no, es que me dice, ¿y dónde va a estar? Pues convoquemos a los que saben, a los expertos, a esta Mérida, métele lana, le dije, para que se potencialice toda la cuestión cultural, lo que nos gusta, lo que nos reúne, lo que celebramos, porque de fiestas estamos muy chéveres y de decir y citar cosas también, pero de acciones nadie, y todos se mueren de miedo, inclusive hasta los medios, nadie siquiera publica opiniones, ni siquiera le dan espacio, y no es porque las publiquen, no se les da los espacios y no se refiere lo que se debe de estar proponiendo para cambiar, como decía el arquitecto Peniche, oye, ciudades de 30 minutos, hagamos esto, pero nadie dice, oye, es que no vayamos más allá. O las asociaciones de profesionistas que cumplan con su función, con lo que están establecidas, para que se manifiesten y el gobierno no se dedique a hacer negocio por negocio, sino que dedique a solventar la problemática urbana, la problemática social, porque los carriles que nos restringieron, porque ni hay gente, hoy vi 3 yetranes y 2 de los vaivenes, y los contaba yo, 7 personas, 4 personas, ¿por cuánto fue todo ese dinero? ¿La inversión valió la pena? ¿O hubiéramos hecho otra cosa? Amén, un sistema de movilidad pésimamente gestionado o sin ninguna planificación siquiera, porque hoy veo que están atorados todos, la gente que trabaja para mí, mis colaboradores que se mueven en transporte, me dicen, ingeniero, me cuesta más el camión. Su sueldo no subió en esa proporción en que subió el 2,750 a los 14 pesos que pagan. Segundo, no hay los que deben de haber, el número de camiones. Tercera,
cambiar esa credencial que están haciendo es un asalto, porque el dinero se va, ya se depositó, y quién se está quedando con ese dinero, porque van y no pueden cambiarlo, solo te mandan a una sola tienda y no tienen el tiempo para estarlo perdiendo. Eso es universal, en cualquier lugar debe servir. Y por ejemplo en Europa, recientemente estoy bajando, 2.15 cuesta de euros un boleto para cualquier sistema de transporte, metro, tranvía o autobús, 24 horas. ¿Cómo es posible que aquí nos cobren 28 pesos por un vehículo nada más de ida y vuelta? Entonces, mi propuesta es que ustedes como expertos que tienen ahorita la coordinación del panel, pudieran hacer una propuesta que salga de esta mesa de exposición, una propuesta, oye, es que la Nueva Mérida consideramos que es así debe venir. Oye, que no la quiere la alcaldesa, que no la quiere, que perfecto, que no la quiere, pero que salga una propuesta, porque si no solo celebramos y otra fiesta y otro aniversario y no avanzamos. No hay energía, no hay agua, no hay nada. Y eso atenta a lo que decía el arquitecto, más edificios, más, y todos los que vienen alrededor ya no tienen agua, y todas las heces y todo lo demás, ¿a dónde se va? El tratamiento es una larga historia todo esto, pero eso es lo que tuvimos nosotros oportunidad de vivir en Mérida y hemos visto cómo se ha transformado. Es consecuencia del crecimiento, de la migración inevitable. Pero pues mi propuesta sería que saliéramos de acá con algo concreto. Digo, sé que no es el foro ni el fin, pero que haya una propuesta para que avancemos. Si no, vamos a seguir celebrando nada más. Muchas gracias. Mire, el día que hicimos muchas gracias. El día que hicimos la entrevista, la rueda de prensa, yo dije que nuestros planes urbanos, nuestra legislación urbana, está mal hecha, es una contrahechura, está muy mal planteada. Porque no conlleva la pena para quien lo hace. Ok, usted hizo el símbolo ahorita, perfecto. No hay, porque no conlleva. Si dije yo, lo publicó un portal y algunas que me entrevistaron, y un tremendo escándalo, y le hablé a Tony al día siguiente, le dije, oye Tony, no me habrá pasado lo que dije, porque yo dije, en Londres, usted hace una barbaridad, y le pueden meter 50 años a la cárcel, lo encierran en la Torre de Londres. Entonces todo lo que estamos diciendo es una tontería. Mientras no seamos capaces y la autoridad no sea capaz de poner penas. Si yo voy a la casa de usted, entro, empujo, boto, huisho en la sala, usted llama a la policía y me llevan preso. Pero si lo hago en la ciudad, no pasa nada. Mira, antes había el diálogo, o sea, la charanga, dicen los cubanos, ¿no? De que, pues es que no podemos supervisar. Pero ahora con el dron que tienen, que pueden ver pueden darse cuenta quién se está robando exactamente, quién se está robando cuchillas, quién está haciendo barbaridades, ¿me entiende? ¿Qué desarrollador está cometiendo crímenes contra la ciudad? Esa es la palabra clave. Y eso es, mientras eso no lo tengamos, el plan, el reglamento no sirven para nada. Voy a decirle otra cosa del nuevo urbanismo, ¿no? Eso de 30 minutos o 800 metros, dicen algunos, ¿no? Exactamente, la máxima distancia. Ustedes saben que, los arquitectos saben perfectamente bien que después de la Segunda Guerra Mundial, vinieron los gringos y dijeron, ustedes tenían razón. La estructura barrial es buena, es la buena. París empezó con esa campaña, hace unos años, ¿no? Y empezaron ellos a hacer estructura barrial. Es decir, las manzanas concéntricas, ahí, ¿quién lo dijo? Lo dijo el arquitecto, donde es el mundo fantástico, es el mundo feliz, sin automóvil, usted se imagina, sin ese horror que es el automóvil. Los niños van al colegio, los enamorados van al parque, los niños también, hay mercado, etcétera, etcétera. Entonces, mire usted, la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45. Estamos 2025. Y yo quiero saber por qué se siguen diseñando fraccionamientos con la mentalidad antigua de los gringos. La Main Street, ¿ok? Y hay largota, en lugar de un conjunto que haría muy feliz la vida a todos. Yo no sé qué pasa, pero Santiago tenía una escuela, no, tenía 3.
el Americano, la Nicolás Bravo y la Vicente Guerrero. Santiago, Santana tenía escuela. Todos los barrios tenían escuela. ¿Por qué hay, sabe usted qué porcentaje, señores, de la ciudad no hay escuelas? Grandes extensiones de la ciudad no cuentan con una primaria. Es un lío mandar a los niños con lo que cuesta el camión. ¿Y quién lo va a llevar y quién lo va a buscar? Es un lío, un golpe a la economía de las familias. Lo que tenemos que luchar es porque el derecho penal incluya los daños al patrimonio de las ciudades. Y también, le pongo un ejemplo del nuevo urbanismo, los primeros que no lo hacen son los desarrolladores. Siguen haciendo fraccionamientos con la visión de los gringos anacrónica. Otra pregunta. De los años 60. No, anterior de los 60. Rosana. A ver, Rosana. A mí sí me preocupa el crecimiento de la ciudad. A mí sí me preocupa el crecimiento a pasos agigantados de Mérida. He visto una Mérida que crece, no sé a qué precio la han vendido. He visto que lo que tenemos es un crecimiento desmedido de restaurantes, de hoteles, de comercios, pero pues son lugares que carecen de estacionamiento, en donde ya nos da trabajo. El tema obligado en cualquier reunión es el tráfico. Es increíble. Estuve en un desayuno de una empresa aseguradora y decía uno de los del consejo que jamás se imaginó que en Mérida el primer tema en todas las mesas iba a ser el tráfico. Pero lo que decía aquí, creo que el señor Reyes Bolio, es muy cierto. O sea, hacemos grandes colas, ya en Paseo de Montejo y Prolongación nos hemos quedado solamente en Prolongación Montejo son 2 carriles. Sin embargo, mucha gente se pasa al de las pirámides aplastadas, porque pues resulta casi imposible seguir en los 2 carriles. Paseo de Montejo, no estamos en Holanda ni en Bélgica, con el calor que tenemos, con una sola estación prácticamente en Mérida. Yo la verdad no sé ustedes, pero yo no veo gente en bicicleta. Entonces nos dejaron Paseo de Montejo muy limitado. Tenemos también el problema de las banquetas. Ahora que las banquetas las tiene que arreglar la ciudadanía, es una tristeza. Banquetas rotas, y no les quiero decir en la 64 que tienes que ir en zigzag y no hay banquetas. El IETRAM. Yo tuve una experiencia terrible con el IETRAM. Y yo creo que esta ciudad no estaba preparada. Yo no dudo, veo que los autobuses están preciosos, elegantísimos, pero por ejemplo para llegar al IETRAM, de repente, si sales de Itzimná caminando en sentido contrario, pues pasando Ixbutik, la taquería, está toda rota la banqueta. Yo pues veo que el IETRAM que iba hacia la Ford, iba a cruzar para CFE, pues estaba en alto, pero jamás pude ver que el otro IETRAM venía. Y esto que me pasó a mí, que tengo la suerte de estarlo contando, pues a otras personas no les ha pasado. Cuando yo intento cruzar, quedamos el IETRAM y yo enfrente. Nos asustamos los dos, horrible. Y no solo allá, en la Emiliano Zapata, creo que Oriente, acababa de entrar el IETRAM, la policía no tenía ni idea de cómo funcionaba, ni por dónde regresar. O sea, yo siento que no estaba lista la ciudad. El vaivén, muy buen servicio, me quedé sin vehículo, lo utilicé, una maravilla, pero pues no en todos lados hay estaciones, tienes que de veras utilizar toda la logística. Hay que reconocer que sí tiene muy buen servicio, el vaivén sí lo he visto con bastantes pasajeros, no tantos como me esperé. El IETRAM por lo general lo veo vacío. Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto ya para concluir? No sé hacia dónde va Mérida, es decir, hacia dónde vamos y qué podemos hacer. Años atrás existió el plan estratégico, no sé si se pudiera retomar, porque no es posible, nuestra gente no está preparada.
Entonces, cruzar, por ejemplo, las vías del Yetram es un relajo. O sea, de repente aparece la manita, ¿no? Entonces ya no sabes paso o no paso. Si vas caminando es un relajo, de verdad. O sea, da hasta temor. Los siniestros de vehículos hoy ya no son cualquier choquecito, son verdaderos choques que jamás imaginamos. Entonces, sí, la migración no la hemos podido parar. La gente cada vez se va más lejos. Tú, Tony, ya estás por Sibichaltún. Hay gente que está en Chablecal. Hay gente que ya se fue a Valladolid, que no vuelve a Mérida ni loco. Hay gente que ya se fue a vivir a Cizal, a Progreso. La llegada de extranjeros nos ha encarecido terriblemente la ciudad, lo que bien decías. Compran los lotes cercanos para la plancha, lo que sea, aunque estén en mal estado. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Y en mi rumbo, que es Itzimná, veo con mucha pena que pese a que Santiago, Santa Lucía, Mejorada, en fin, todos los barrios culturales les han metido dinero y los han dejado bien. Hace algunos años yo traté de formar un comité vecinal de Itzimná, nos reuníamos en Café Latte. Tristemente llegó el regidor, nos escuchó, si es que nos escuchó, tomó la selfie, la subió a Facebook y dijo: aquí con el comité vecinal de Itzimná no lo volvimos a ver. Itzimná está abandonado y si hablamos de urbanización es una pena de verdad, porque tenemos casas bellísimas antes de llegar a la Quinta Alsina, por ejemplo, pero ¿qué me pueden decir de los locales anteriores antes de la Quinta? ¿Qué podemos decir de la iglesia de Itzimná, que es bellísima? Que cuánta gente, grande, no grande, ya se cayó. Porque cuando yo planteé el problema, dijeron: no, es que aquí entra el INA. Siéntate a esperar a que el INA venga a arreglar el problema. Y así vamos. O sea, Itzimná pertenece, es patrimonio histórico. Sin embargo, cuando viene la Mérida Blanca, no hay ningún evento en Itzimná. O sea, está apagada, tenemos problemas con luminarias. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta: ¿hacia dónde vamos y qué podemos hacer? O sea, de verdad, yo creo que si las autoridades no responden, entonces los ciudadanos tenemos que volver a tomar el papel que siempre nos distinguió como yucatecos, ya sea que nacidos aquí o que adoptaron Yucatán como su tierra, y volver a pedir, exigir con educación si ustedes quieren, pero pues la ciudad no puede continuar así, está imposible. De verdad, el tráfico es bárbaro, ni qué decir de la educación vial, que no existe. Las señales de alto solo están de adorno. Y bueno, ya para último, los árboles de los camellones en la Díaz Bolio, en la Alemán, ya no pueden más. Están secas las raíces, están agigantados. Y yo no sé, digo, pues dirán, nunca va a tocar un huracán. No se sabe. Después de Milton la pasamos feo, ¿no? Y hasta una rama que caiga de uno de esos árboles, en el momento que esté el tráfico, yo no quiero imaginarme lo que va a pasar. Y además están el cableado. Qué tristeza que en este lugar, que tenemos cielo abierto, que no hay montaña que nos tope la vista, de repente ves un atardecer precioso, quieres disfrutarlo, y están cables y cables y cables, tenemos más cables, que no me quiero imaginar el día que tengamos algún problema, no sé, de algún rayo, alguna chispa, y que se provoque un incendio. En fin, podría decir muchas cosas, pero ya me tomé mucho tiempo. Gracias. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, adelante. Sí, el doctor. Sí. No. Que uno vive en su ratonera del consultorio. ¿Quién autoriza o quién autoriza básicamente o da la idea de hacer una reforma o de hacer una remodelación de la Plaza Grande? Ándale. O sea, le ocurrió al ex
distinto. Se le ocurrió. Ahí va. Y con sus pistolas lo hace. Por sus pistolas. Y de una plaza grande que teníamos, colonial, tradicional, donde mucha gente se va a sentar a leer su periódico, a ver a las palomas, etcétera, etcétera, o que le voleen los zapatos. Y ahorita no se puede hacer nada de eso. ¿Quién es el responsable y qué consecuencias debe tener ese responsable? Bueno, yo aprovecho de decir, a mí me hicieron una larga entrevista del diario, la dividió en 3 partes. Baste decir que una de ellas cabeceaba 8 columnas, pero en la parte de atrás, que fue una medida chocante, dictatorial y una trompada en la cara de la gente. Que quien la hizo obró como si fuera el dueño de la plaza principal. Hizo lo que le dio la gana. ¿Dónde está el colegio de arquitectos? ¿Dónde está el maestro? Nadie habló. Digo, también se lo reprocho un poco al colegio, ¿eh? Bueno, algunos hablamos, pero la voz es débil frente a cuando no hay eco. Yo decía, bueno, aquí qué interés hay guardado que este hombre se atrevió. Por estar enfermo, los árboles los mato. En ninguna parte del mundo hacen eso. ¿Saben? Ninguna parte del mundo. Ustedes creen que solo aquí se enferman los árboles, en todas partes. Pero es un bien de la ciudad. Y aunque me vaya a durar solo 10 años, lo tengo que sacar adelante. Aunque solo sean 10 años más. Porque es un bien, es un elemento de identidad de la ciudad. Fue una atrocidad, fue una manifestación de autoritarismo. Y un poco, me extrañó mucho, se lo comenté a Tony y a varios amigos arquitectos. El colegio durante una época era muy participativo, se le oía. Yo no sé quién le pregunté, ¿les dijeron algo de la plaza? No nos dijeron nada. Pero en fin, sí fue algo terrible. Es una manifestación de todo lo que dijo él. ¿Y luego? Hay que meterlo a la cárcel ese tipo. Es senador, pero hay que levantarle un acta. No, es que aquí o hablamos así, o como dice usted, nos vamos a pasar leyendo el Santo Evangelio cada 6 de enero. Y bueno, está bien. No se puede. Yo digo que de edificio no se habla de nostalgia, porque un edificio es un ser vivo que logra una de las pretensiones del hombre, la perpetuidad, si se le da un buen mantenimiento en su condición original. Y nos va a hablar de lo que en otra época pensaban los hombres, lo que afirmaban y los que negaban. No hay nostalgia. Viven los edificios. La casa de Montejo vive y habla todavía y tiene mucho que decir. Y es triste que no lo sepan leer las nuevas generaciones. Y la catedral también. Y todos los edificios de estos. Otro comentario, Tony. A ver, sale en defensa No puedo salir en defensa porque el tema del transporte es un tema muy polémico. Y bueno, a veces me toca usar el sombrero del colegio, porque a veces el presidente me manda a las reuniones para el INPLAN, o a veces con otra organización que estoy en la IERAC también voy y representamos a la asociación para hablar. Y estamos en la mesa directiva, aunque es una cuestión voluntaria, no hay ningún pago de nada. Participamos en las reuniones para el programa de desarrollo urbano de la ciudad. Y con nuestro amigo Edgardo Bolio, que ya no está en el INPLAN, ya está retirado, pues metíamos muchas propuestas y él siempre muy agradecido de las propuestas que se hacían, pero tristemente se quedaban en el cajón. No había una suficiente inversión en planeación urbana para que el INPLAN tenga suficientes arquitectos, suficientes gentes y que realmente se plasmara en el documento rector de la ciudad. Seguiremos insistiendo, definitivamente, pero siempre había el problema de la cuestión de a quién le corresponde. El ayuntamiento dice, no, es que el transporte público le corresponde al gobierno del Estado. Entonces, oye, pero tienes que poner todo el sistema de transporte, lo tienes que poner en el plan de la ciudad. Es el esqueleto, es la columna vertebral de la ciudad. Está haciendo la planeación de la ciudad, pero no pones el transporte.
¿no? Y otra laguna que no hemos tocado acá es el tema del agua. O sea, y no el tema del suministro de agua potable, sino qué pasa con las descargas de aguas residuales. Estamos sobre un manto acuífero totalmente contaminado. Y se acuerdan de las inundaciones que hubieron en el año 2020, era que se inundó el Paso Deprimido, las Américas y muchos lados se inundaron. Pues hicimos un estudio entre el ingeniero Rogelio Pérez, el ingeniero Zenón Medina y un servidor. Hicimos un estudio de qué había pasado con el drenaje pluvial de la ciudad. Y metimos la propuesta y el ayuntamiento la tomó y nos dijeron excelente trabajo, pero se quedó en el cajón. Y ahí están las propuestas para tratar de evitar de que no nos volvamos a inundar. Pero igual seguiremos insistiendo para tratar de hacerlo. Y en el Colegio de Arquitectos se arman los debates también en las asambleas, no te lo digas. Pero finalmente sí hace falta la participación ciudadana para que las autoridades escuchen, pero no solamente oigan, sino que realmente escuchen, tomen en cuenta y se plasmen, ¿no? Y a veces si hay que alzar un poco más la voz, pues vale la pena. Pero tú tienes más vara alta ahí con el ayuntamiento, entonces a lo mejor puedes ayudar a la influencia, ¿no? Pero sí, uno solo es la voz que clama en el desierto. Y el otro tema es que el agua, usualmente en el Implan dicen, no, eso tiene que ver la Conagua. Ahorita, con el cambio de gobierno después del sexenio anterior, si el sexenio anterior estaba complicado, ahorita está peor también. O sea, el tener acceso a gente de la Conagua, a que participe y escuche qué es lo que se requiere en la ciudad, está complicado. Está complicado. Pero finalmente son estos foros que vale la pena hablar, decir y publicitarlo. Aquí están los medios de comunicación tomando nota y se van a salir, van a salir las notas mañana. El que es director de investigaciones urbanas de la arquitectura de México, de la Iberoamericana, hace unas 2 navidades me dijo sobre lo que dice Tony del agua contaminada. Mira, Gonzalo, me dijo, todas las ciudades de México siguen al Distrito Federal. Hasta que no caiga, se empiecen a morir ancianos o nenés. Ancianos, cuidado, ya soy anciano, hasta no se empiecen a morir o caiga de repente una pandemia, una terrible por algún virus que se haya filtrado al manto y se haya reproducido, es cuando no van a tomar en serio. Así sucede en la Ciudad de México. Tiene que haber una tragedia en una zona, tiene que haber una desgracia, tiene que haber para que se tomen las autoridades. De lo contrario, no es lo que decíamos de coercitivo. Cuando la naturaleza es coercitiva es cuando toman medidas. No se puede. Es increíble que nos estemos oyendo, que nos estamos bañando al menos en un agua de microbios, como dijo don Gustavo Díaz Ordaz, y no hagamos nada. Yo me pregunto, cuando oí eso, le pregunté a un doctor de la clínica, el que tiene una herida del corazón, por ejemplo, y se baña con esa agua, no puede tener un problema. Y el que tiene no sé qué, pues sí, van a empezar las urticarias y las problemas gravísimos de piel. Pero bueno, el tema no es el tema del agua potable. El agua potable, tomamos agua clorada. O sea, no, hijo, el que te bañas no es agua potable. O sea, sí. no, da potable, ay Dios mío. Van a analizar. El problema es las descargas residuales. Muy bien, y de ahí sale el agua. No, el agua sale más abajo. Bueno, hijo, de alguna manera, claro, se filtra y está contaminada. Sí. Y o sea, cuesta más caro potabilizarla, obviamente. Obviamente. Y olvídate, Tony, no puede ser posible que haya tanto microbio y no creamos, tú lo acabas de decir, se inunda, y se inunda árbol, y se inunda esto, y se inunda el otro, rebosa todo eso. ¿Tú te imaginas cómo debe estar contaminado todo eso? Abajo todo. Claro. Arquitecto, ¿usted quiere hablar hace rato? Sí. No bueno, dos o tres, voy a hablar de la plaza grande, ¿no? Bien, es fundamental, como ya refirieron Tony y don Gonzalo, es fundamental que haya la participación de los actores sociales. Ya mencionaron varios problemas, el arquitecto Reyes Bolio, el ingeniero Alfonso González. Actores sociales como los colegios en algún momento, la AYERAC
y Comos, que la doctora Elvia González es la representante del Comité Estatal de Comos mexicano. Y en virtud de que hay esa participación y las autoridades escuchen y se acerquen a esos actores sociales que son especialistas en diversos temas, podríamos esperar una ciudad más amena y más vinculada con las problemáticas y las realidades que hay que subsanar. Y de los comentarios que ya hicieron el arquitecto, el ingeniero y quienes nos acompañan, es cierto, cada contexto de la ciudad requiere proyectos específicos para las condicionantes urbanas y arquitectónicas, el ancho de calle, la altura de los edificios, la densidad de ocupación. Hablé de los corazones de manzana, que ahora son corazones de pavimento, fundamentalmente en muchas manzanas de la ciudad. Entonces, si vamos analizando eso, vamos entendiendo por qué el IETRAM y otros proyectos han fallado en algunas áreas de la ciudad. Es cierto, es un proyecto que puede despegar y puede ofrecer muchas variables favorables, pero hay que pasarlo a la escala y a la realidad de cada contexto de la ciudad. Esto nos lleva también a otro punto que ya mencionaron. El crecimiento de la ciudad nos ha llevado a nuevos fraccionamientos y yo agregaría algo más, además de la problemática de transporte. Esos nuevos fraccionamientos cada vez son más ajenos a la identidad con la ciudad a la cual se supone que pertenecen. Muchos de los nuevos habitantes de las nuevas generaciones de esos fraccionamientos que están más allá del periférico, los chavitos no conocen ni siquiera la plaza principal de Mérida, ni siquiera saben el mercado o los edificios representativos. Conocen la isla y otras plazas comerciales, pero no conocen los elementos de identidad de la ciudad. Y Mérida termina en el Paso Deprimido. Exactamente. Y entonces, ¿qué vamos a esperar de esos ciudadanos el día de mañana para defender y proteger la ciudad histórica? Nada. Hay proyectos que, hay que ser claros, erraron en sus objetivos para algunas áreas de la ciudad. La ciclovía. Yo cuando vi que le estaban haciendo, dije, esto no estamos en la zona rosa, no estamos en la colonia Roma para llegar a una oficina bancaria y bajarme y entrar a trabajar. Aquí nadie va a ir a trabajar en bicicleta, ¿sí? Entonces, faltó esa visión de entender la ciudad a partir de su escala, a partir de sus características. Quizá hay que tener la decisión para las autoridades de revertir aquellas acciones hechas por sus predecesores que no son del todo correctos. Es de sabios enderezar el camino. Y ahí donde estén fallando algunos de estos proyectos, la autoridad que tome la decisión para revertir algunas de esas acciones que han demostrado ser erróneas, se va a ganar el respaldo y tendrá el respaldo de muchos de los habitantes que están conscientes de los hierros que eso ha significado para la economía, para el bolsillo y para la calidad de vida de muchos habitantes. Yo sé de muchos pequeños comercios que tuvieron que tronaron a partir de la ciclovía porque se quedaron sin espacios para continuar en la vía pública la actividad que por décadas habían desarrollado en cuanto a usos comerciales. Porque la ciudad que les tocó vivir y en las cuales desarrolló sus actividades, esas eran las condiciones que tenían en su vinculación con el espacio público. Ya voy cerrando mi participación. Y aquí también refiero la participación de instancias como el INA. Yo soy parte del INA, soy uno de los arquitectos peritos de la Junta de Monumentos Históricos del INA. Hace 13 años que soy parte del INA en Quintana Roo, ahora en Yucatán, y muchos de los temas que se le achacan al INA, a veces unos pueden ser ciertos, pero hay muchos que son mitos. Yo me asombro muchas veces de las propuestas que nos llevan autoridades municipales, a veces estatales, e incluso colegas arquitectos, que muchas veces son rechazadas porque no cumplen ni siquiera con principios básicos en cuanto a representación arquitectónica, en cuanto a presentación de planos, en cuanto a conocimiento de materiales o criterios de intervención, respetando o recuperando o dando impulso a la arquitectura histórica o al entorno urbano que se debe de respetar. Y bueno, la Plaza Grande, yo cuestiono también ese proyecto que se hizo. Fui uno de los arquitectos que acudió a suspender los trabajos. No sé en qué quedó el proceso administrativo jurídico, entiendo que está ahí caminando y creo que a partir de ese proceso de suspensión se retiraron muchas de las bancas que fueron las que despertaron el impacto de muchas personas cuando se sustituyeron. Entonces creo que en virtud de que la gente o los ciudadanos continúen participando y como ya dijo el ingeniero Alfonso, pudiéramos tener no cartas de declaratoria, pero sí acuerdos y sí este espacio, estos foros en los cuales se puedan
tomar el pulso del sentir de la gente. Esto debe llegar a las autoridades y hacer ver que la ciudad que tenemos y la ciudadanía que vive en ella demanda otras realidades muy diferentes a las que a veces desde un escritorio se pueden tomar, y esas decisiones que se toman terminan afectando la vida, la cotidianidad y el futuro de muchos ciudadanos y de muchas familias. Cierro mi participación en este momento. Pues muy bien. ¿Alguien quiere hablar? ¿Decir algo? No muy largo, ahí atrás. Adelante. Sí, ¿cómo no? Que le lleven el micrófono al señor. Bueno, nada más para retomar un poco lo que acaba de decir el arquitecto Ojeda y algunas personas allá adelante, ¿no? Y yo creo que estos foros muy necesarios, pero no veo ninguna autoridad acá. El próximo esperemos que se les invite. Asimismo, nos piden participación ciudadana a los ciudadanos, pero también yo creo que los colegios deben tenerlos mejor puestos y hacer expedir sus puntos de vista cuando se está destruyendo, y no después decir, ay, ya nos lamentamos, ¿no? Yo no recuerdo haber visto en la prensa alguna queja del Colegio de Arquitectos sobre las destrucciones que se hicieron, pues no solo en la plaza, ¿no? Caen casonas de Paseo de Montejo, se destruyen. Calladitos me veo mejor porque me tienen que dar permisos, y a veces del mismo gobierno, ¿y yo cómo? ¿Sí? Entonces no se trata solo de pedir la ayuda a los externos, ¿no? Sino los colegios de arquitectos también deben ponérselos y bien puestos, y no solo el colegio de arquitectos, el colegio de antropólogos, toda la serie de colegios existentes que pueden coadyuvar a la protección de nuestro patrimonio, de nuestra ciudad. Nada más, gracias. Voy a hacer una aclaración. Fueron invitadas muchísimas autoridades. A la vista está. Sabían que esto iba a ocurrir. Entonces, sí, eso. Ese es el gran, claro, esa hay que romper eso, que toda esa mafia terrible que existe entre gente que se ha vuelto dueña de la ciudad y gente que entra en contubernio con ellos. Pues mira, hablar ya es un paso. Y el siguiente, yo opino que el colegio tiene una importancia tremenda. Los colegios, pero particularmente el de arquitectos. Y yo pienso que debe haber un colegio de urbanistas, especialistas en desarrollo urbano. Y que ellos tengan sí, especialistas. Sí, o sea, digo, porque hay de todo tipo de arquitectos, ¿no? Y unos especialistas, y que ellos tengan una voz muy fuerte. Bueno, digamos, ¿no? ¿Qué? 8 son. Su madre. Pues, todos son. Ahí está, que lo oigan, a los que lo tengan que oír. Sí. Desde hace muchos años. Así es. Termino con esto. Ahí se va Justin Trudeau. Ya se fue. Lo patearon. Bueno, ya anunció. Ya se va, tienen que irse. Se anunció que se va. Por las elecciones, va a perder su partido. Él puso una norma, si lo saben. Canadá. Aquí no se venden casas. Lo publiqué. Porque no hay dueños de las ciudades. Queda claro. No hay dueño, no va a haber dueño, ya se acabó eso. De que un grupo de personas, vean miedo a los chinos que están llegando con mucho dinero. ¿Me entienden? Aquí no se venden casas. Se van a hacer casas, se van a rentar, se van a hacer esto. Y nadie se hace dueño porque vamos a perder exactamente la identidad. Y el control. Se pierde el control, lo sabemos perfectamente bien. Pero bueno, muchas gracias. No crean que esto cae en así. Vamos, esto se está grabando. Toda esta conferencia se va, con sus participaciones, se va a subir a las redes sociales. Se van a quedar allá. Tendrán algún valor. Y bueno, ¿y qué más nos queda? Seguir empujando. Dijo el arquitecto una cosa que me gustó mucho. Hay cosas que ven la señora, la esposa de Tony. Adelante. Al menos una memoria destructiva o algo que llegue directo a
que tenga que llegar en el ayuntamiento. Se la mandamos. Aunque esté en las redes sociales, que es muy bueno. Se la mandamos. Sí, sí. Se la mandamos inclusive a Cecilia Patrón y al de Desarrollo Urbano. Con dedicatoria. Sí. Pues muchísimas gracias. Ustedes fueron los grandes protagonistas. Muchas gracias por haber venido.